Gracias, Señor. Bendito es tu nombre por siempre, Padre. Voy a pedirles que oremos para que Dios le hable a usted, porque nosotros tenemos la tendencia, cuando estamos oyendo algo, lástima que no vino fulano, esa prédica le hubiera caído, o eso es para mengano. Dígale al Señor que le hable a usted. Amén. Y para eso vamos a orar. Padre, te damos gracias porque tú nos hablas palabra viva. Tú nos hablas para nuestra edificación. Señor, en el nombre de Jesús, yo decido en mi corazón recibir esta palabra para mí, Señor. Porque yo sé que tú no hablas duramente con señalamientos indebidos. Tú nos hablas para que cambiemos nuestra actitud, para que recapacitemos, Señor, en los pasos que nosotros podamos estar dando mal. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que todo espíritu de las tinieblas que quiera perturbar, que quiera confundir, que quiera traer pensamientos ajenos a lo que tú nos quieres ministrar, se va fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, clamo en esta hora presencia angelical, que con la autorización nuestra de sacar fuera todo ente de las tinieblas que quiera afectar en esta congregación, y todo espíritu se quede encapsulado, atado en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Toda tiniebla huye ante la presencia del Dios Altísimo. Gracias, Señor. El Señor me recordó que cuando estábamos en la alabanza, en la adoración, yo han visto esos tragantes que tienen tapadera. Yo vi cuando estábamos ya en la adoración cómo se iba hundiendo, pero era un personaje feo, desagradable, rojo feo. Y a medida que estábamos adorando, se fue hundiendo y se cerró la tapadera. No sé si era un portal, no sé qué era, pero un ente que venía como para afectar en la adoración se fue. Así que hay principios, hay poderes que se desatan que nosotros no tenemos ni idea, ¿verdad?, de lo que está ocurriendo. Y pues en esta semana, después de orarle mucho al Señor, Señor, ¿qué hablamos? El Señor me comenzó a ministrar a mí. Y me habló acerca de las hojas de la higuera y su significado espiritual. Entonces yo quisiera que dirijamos nuestra atención a este tema, porque nos concierne a todos, siervos, no siervos, jóvenes, adultos, ancianos, ¿verdad? Para todos. Es bien importante que conozcamos el significado de las hojas de la higuera en lo espiritual. Fíjense que en la Biblia hay 44 versos que nos hablan acerca de la higuera. Algunos incluso creen, y yo estaba leyendo, hay un artículo que algunos teólogos creen que la fruta que se comió Eva era un higo, pero eso no lo sabremos, ¿verdad? Porque a ciencia cierta en ninguna versión dice qué fruto era, pero era una papaya. La discordia fue grande. Guayito decía que era un mango, por la mangoneada que le dio a Adán. ¿Verdad? Pero fíjense que la higuera, antes de que entremos en las hojas, quiero que veamos el gran simbolismo que tiene la higuera. Y Jesús se refirió a la higuera un montón de veces, ¿verdad? Y entonces vamos a ver estos simbolismos, porque fíjense que el florecimiento de una higuera puede tratarse aún de una señal profética. ¿Quiénes recuerdan eso? ¿Verdad? Que fíjense que estos árboles por lo general producen una cosecha 4 veces al año. Los que tienen higuera en su casa lo saben. ¿Quiénes tienen higuera en su casa? Es cierto. Por eso la gente en Palestina le prestaba mucha atención
a las hojas, es un árbol que crece abundantemente en las tierras bíblicas. La higuera es bastante conocida. Entonces, yo les decía que puede ser una señal profética por lo que dijo Jesús en Mateo 24:32. Dice, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. O sea, para ellos era una señal. Estaban tan acostumbrados a ver la higuera que, ya está cerca el verano, ¿verdad? Jesús también usó la higuera como símbolo de nuestra vida espiritual en Él, porque Él quiere que demos fruto en abundancia como da la higuera, y usó esa figura como símbolo de los procesos que nosotros tenemos que pasar para poder dar fruto. Ustedes saben que el fruto no se da de la noche a la mañana. Si usted siembra una planta y no la cuida y no pasa por procesos, a lo mejor nunca va a dar fruto, ¿verdad? Y para ello, notemos lo que el Señor enseñó en Lucas 13, 6 al 9. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo, córtala, ¿para qué inutiliza también la tierra? Y aquí vemos que hay una sentencia para lo que no produce fruto. ¿Y cuál era la sentencia? Córtala, ¿verdad? Pero vamos a seguir leyendo. En el versículo 8 dice: él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella. Proceso, ¿verdad? Tengo que ver qué es lo que está pasando, hay que cavar alrededor de ella y la abone. Y esos son los procesos que a veces el Señor, es inevitable que pasemos por ellos. El Señor los permite y a veces son duros, pero Él solamente está cavando alrededor para poder abonarnos. ¿Con el fin de qué? De que demos fruto. El Señor está interesado en que tú y yo demos fruto, ¿verdad? Recordémonos que nosotros vemos lo externo, pero el Señor mira el corazón, mira lo interno. Muchas veces nos ha dicho el Señor que ha descendido a medirnos, que ha descendido a pesarnos, y en una ocasión nos dijo que muchos habíamos sido hallados faltos. Entonces es el tiempo de oportunidad lo que nos enseña esta parábola. No la cortes, dale la oportunidad, dame a mí la oportunidad de que entre en procesos. Así que todo aquel que está en procesos y que se acerca por enfermedad, por problemas económicos, por problemas familiares, por lo que sea, son procesos que Dios está permitiendo para mejorar, para que dé fruto. Amén. Pero antes de ello, el Señor ya vino ¿a qué? A inspeccionar. Porque aquí esta parábola nos enseña que el Señor dice que vino ¿a qué? A buscar fruto en ella y no lo halló. Muchos, Dios ha hecho grandes cosas y todavía los frutos no están del todo buenos, ¿verdad? Y el Señor quiere que sean frutos agradables, los frutos del Espíritu, los únicos frutos que a Él le interesa de cada uno de nosotros. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? ¿Estamos recibiendo lo que el Señor quiere de este pueblo? Pues la higuera también era una planta de la tierra prometida. En los libros proféticos la higuera es un símbolo de paz, y vamos a ver. Dice así: y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. Una promesa para ellos, ¿verdad? Era un símbolo. Dios les había hablado que iban a estar bajo su vid y bajo su higuera. La higuera también es un símbolo de prosperidad. Notemos cómo nos dice Joel 2:22.
Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Y aquí nos habla de esos dos árboles tan comunes en las tierras bíblicas, ¿verdad? También la higuera tenía que ver con la fidelidad de Dios hacia su pueblo. Notemos lo que dice Ageo 2:19. No está aún la simiente en el granero, ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía, mas desde este día os bendeciré. Qué hermoso que el Señor siempre está declarando bendición a su pueblo y es su deseo, de verdad, que su pueblo dé el fruto que Él está esperando. La higuera también es un símbolo del llamamiento divino, simbología. No es que eso así sea, es un símbolo. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Natanael fue llamado por Jesús. ¿Y dónde lo vio? Cuando estaba debajo de la higuera, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros pensamos en una higuera, por eso les digo que es símbolo, pensamos en muchas cosas, en prosperidad, en fruto, en abundancia, en procesos y también en unidad y compañerismo. Zacarías 3:10, en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera. Entonces vemos cómo la higuera, al decir que es símbolo, es que al ver una higuera nos recuerde muchas cosas, ¿verdad? Y en la palabra, como les digo, hay 44 versículos que se refieren a la higuera. Pero vamos, y el tema de hoy es acerca del significado de las hojas de higuera, porque ahí el Señor habló a mi corazón, habló a mi vida, empezó a trabajar. Y cuando Dios empieza a trabajar en algo, a veces no te deja ni dormir, ¿verdad? Cuando Dios quiere algo especial de nosotros. Entonces, las hojas de higuera son un símbolo poderoso de nuestro intento por cubrir el pecado, y eso lo encontramos, el origen de esto está en la historia de Adán y Eva, ¿verdad? ¿Qué fue lo que ellos hicieron cuando les fueron abiertos los ojos y conocieron que estaban desnudos, ¿verdad? Dice la palabra que entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Algo que el Señor me mostró acá es que todo el que está haciendo lo malo lo sabe, hasta un niño pequeño, porque en el momento en que nosotros nacemos en este mundo de pecado y el pecado viene en nosotros, nuestros ojos en esa área están abiertos. Un niño cuando comete un error lo sabe, hasta se esconde, hasta dice, ¿tú hiciste eso? No. Eso te iba yo a decir, que fíjense que las perritas, cuando a veces hacen una travesura que ya no debieran porque ya lo saben y se orinan dentro de la casa, la que fue se esconde. Y la Luisita, ¿quién hizo esto? Y hay una que se queda y la otra se va, toda zareada, porque saben que están haciendo mal. ¿Por qué? Porque cuando el pecado entra al mundo, esos ojos se abrieron. Y todo aquel que comete pecado lo sabe, ¿verdad? Fíjense que desde el momento en que entró el mundo, el pecado, todos hemos experimentado la necesidad de cubrir ese pecado y ese error.
y de poner miles de excusas. Es que, ¿sabe qué pasa? Que yo caí, cometí ese error, pero porque me vi arrastrada, fíjese. Es que mire, yo estaba tan hambriento que por eso robé. Estaba tan bravo que por eso maltraté. Siempre tenemos una excusa a la hora de transgredir lo que Dios ha establecido, ¿verdad? Entonces, sentir la vergüenza y la culpa de cometer un error o cometer un pecado es inevitable. Todo el mundo lo va a sentir, pero ¿sabe una cosa? Que de las cosas que más pesan en la tierra es la culpa. La culpa pesa tanto que usted inmediatamente, como la papa caliente, se la tira al primero que tiene a la par. No, es que no fui yo, es que fuiste tú. Hasta un canto ahí va, un corito ahí, fuiste tú. ¿Verdad? Pero es inevitable que la culpa llegue. Pero fíjense que la historia de Adán y Eva en el jardín del Edén nos proporciona una imagen vívida de lo que a todos nosotros nos pasa. Y imaginémonos el escenario, ¿verdad? Adán y Eva disfrutaban de una íntima comunión con Dios. O sea, podrían compararse con cualquiera de nosotros, los que ya establecimos una relación con Dios. Dios les había dado un mandato. Pero algo que el Espíritu Santo me mostró a través de ese escenario es que inmediatamente que sus ojos fueron abiertos, sintieron una vergüenza profunda y urgente necesidad de cubrirse. Pero fíjense que el poder del tentador, me decía el Señor, es tan fuerte que aún los que tienen comunión conmigo pueden caer. Porque va directamente a las áreas débiles de nosotros. El tentador no va a aquello que tú fácilmente puedes resistir, sino que va a lo que es la debilidad. Si nosotros notamos en las Escrituras cuando el diablo, el tentador, se acercó a Jesús, él se acercó a un área que él creía que estaba débil. Tenía 40 días de no comer y de no beber, y se acerca a ofrecerle la posibilidad de hacer pan de una piedra. Pero Jesús sabía, es que él tenía esa fuerza que a nosotros nos ha sido dada a través del Espíritu Santo, pero que muchas veces hemos caído porque el poder del tentador no es tan fácil de derrotar. Por eso es que el Señor nos ha mandado a estar firmes, porque cuando el tentador viene te puede hacer caer. En un momento tú habías prometido no murmurar y en un momento se te salió. En un momento habías prometido a Dios, Señor, no vuelvo a juzgar a nadie, y en un momento alguien te habló, porque el tentador así trabaja. Conoce todas las áreas débiles nuestras y ahí va a trabajar. Y estamos absolutamente todos los que estamos acá expuestos a caer en pecado, ¿sí o no? Todos estamos expuestos, como también estamos expuestos a quererlo cubrir por nuestras propias pistolas, ¿verdad? Por nuestros esfuerzos. Entonces, estas hojas representan nuestros propios esfuerzos humanos para ocultar nuestras faltas y protegernos de la mirada de Dios según nosotros. Según Eva y Adán, ya nos cubrimos, porque la consecuencia del error que cometimos fue que nos quedamos desnudos y se cubrieron, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes han sentido vergüenza y deseo de ocultar sus errores y pecados? Todos, desde chiquitos, todos. Nadie quiere, por eso es tan importante que el pecador, cuando venga delante de Dios, se reconozca pecador
y le declare al Señor, no en general, soy un pecador, no, Señor, cometí este y este pecado, declararlo con nombre y apellido. Porque todos, absolutamente todos, tenemos esa tendencia. Y eso es lo que representan las hojas de higuera. Entonces, ¿cuáles son esas hojas de higuera en nuestras vidas? Son excusas, son mentiras, es autojustificación, buenas obras e incluso distracciones. ¿Con qué fin? Con la esperanza de que la gente o Dios, que es lo peor, que la gente uno mismo piense, ¿verdad? Se enfoque en otra cosa, menos en la culpa que nosotros no queremos reconocer, ¿verdad? Nosotros quisiéramos como alejar la mirada penetrante de Dios, pero dice la palabra que todas las cosas están como desnudas delante de Dios. Las hojas de higuera no valen absolutamente nada. Nosotros tenemos que entender que esas nuestras hojas de higuera son insuficientes. Solo piense en un vestido de hojas. ¿Qué va a pasar? Se va a secar, tenían que estarlo cambiando cada día, ¿verdad? El sol, el viento, todo iba a secar ese vestido. No servía, era insuficiente. Las hojas de higuera no pueden satisfacer la justicia divina. Son perecederas, son totalmente inoperantes, ¿verdad? Por eso es que representan nuestros instintos o nuestros intentos humanos de querer cubrir lo que Dios sí está viendo, ¿verdad? Entonces, la intención del Señor es que nosotros podamos enfrentar hoy esta realidad con humildad. Por eso yo le decía al Señor, Señor, que tu exhortación sea genuina del Espíritu, que no sean mis palabras, porque humanamente uno a veces es grosero, pero el Señor nos convence con amor, y el Señor nos está dando en este tiempo la oportunidad de que nuestras vestiduras sean limpiadas, ¿verdad? Sean cambiadas. Y de verdad tenemos que reconocer que ninguna hoja de higuera puede proporcionarnos la paz y la integridad que todos queremos tener delante de Dios. ¿Quiénes quieren presentarse ante Dios con vestiduras blancas, con vestiduras lavadas por la sangre del Cordero, ¿verdad? Que son las únicas que valen. Entonces vamos a ver cómo nosotros podemos ser íntegros delante de Dios y abandonar esas hojas de higuera que todos tenemos, porque el Señor me dijo, todos tienen, tú tienes, me dijo, hojas de higuera que quiero que deseches. El Señor puede estar liberando, puede estar ministrando, puede estar sanando, pero mientras esas hojas de higuera nosotros las estemos usando, el diablo va a tener derecho sobre la vida de cada uno de nosotros. Entonces, vamos a analizar el pasaje de Génesis 3:7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Ya vimos que la consecuencia inmediata de su pecado fue la apertura de ojos, ¿verdad? Entraron, vieron el mundo de maldad. Y luego la toma de conciencia de su desnudez. El pecado te mantiene como desnudo en la esfera espiritual, en tinieblas, alejado de Dios por completo. Toda persona que peca sabe que hace mal. Ya lo veíamos hace un momento. Y ellos, antes de cometer pecado, ellos no conocían la vergüenza. Esa es una emoción, es algo que se siente y es horrible. ¿Quiénes han sentido la vergüenza que se quieren meter abajo de una silla? ¿Verdad? Sobre todo cuando son descubiertos en su pecado. Todos hemos experimentado esa vergüenza, ¿verdad? Entonces, este pasaje nos refleja la culpa que se experimenta al pecar.
pero el Señor es el único que nos da la salida, que nos da la oportunidad de salir del pecado. Cuando Él dice que si nuestros pecados fueran rojos como la grana es una tinta indeleble, que absolutamente nada la puede quitar, pero la sangre de Cristo sí puede, ¿verdad? Entonces, vamos a ver lo que el Señor, porque ya vimos que las hojas de higuera representan las acciones nuestras por tapar. En Guatemala se dice por taparle el ojo al macho o tapar el sol con un dedo, ¿verdad? Todo el mundo lo está viendo, pero uno cree que lo está tapando. Y notemos lo que Jesús dice en la parábola que vamos a ver a continuación. Porque ¿qué es lo que nosotros hacemos con nuestras hojas de higuera? Buscar soluciones temporales, pero el gran conflicto, el gran problema que es que nos separamos de Dios, lo queremos hacer a un lado, a través de las excusas. Pero notemos lo que dice Jesús en esta parábola. Dice, a unos que confiaban en ¿quién? Perdón, esto ya lo vimos. A unos que confiaban en sí mismos como justos, esos somos todos nosotros, ¿verdad? Todos. Dice, y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, ¿qué dice? Pecador. Diga conmigo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Porque en una forma u otra, todos pecamos, pero contamos con la misericordia de Dios. Entonces, fíjense que en la época de Jesús había cierto tipo de personas que creían que se podía ganar el cielo a través de buenas obras y de cumplimientos de la ley, ¿verdad? Y fíjense que la gente en aquellos tiempos y en estos tiempos les gustaba aparentar la santidad, y la santidad no se tiene que aparentar, se tiene que vivir, ¿verdad? Es una realidad, es algo que se tiene que vivir, no solo aparentar. Entonces, hoy en día vemos muchas congregaciones y mucha gente que le gusta lucirse, que le gusta tener gloria, o que está viviendo como el fariseo, y eso se tiene que quitar. ¿Quiénes están de acuerdo conmigo? Quiere arrancar de su ser cualquier raíz de fariseo. Vamos a ver lo que representan estos 2 tipos de personas. El fariseo. Fíjense que los fariseos no solo eran una secta religiosa importante en el judaísmo, ellos además tenían mucha influencia en la política del lugar y tenían influencia sobre las personas. La gente llegaba y les preguntaba porque eran los que sabían, los que estudiaban la ley. Y prácticamente eran el modelo a seguir, porque ellos se conocían la Torá, ellos eran los que la enseñaban, ellos eran los que conocían, ¿verdad?, de las leyes. Pero fueron contaminados por el deseo de tener poder y de ser admirados. Y fíjense que es una contaminación tan fácil de adquirir porque está en el ambiente. El mundo, Satanás lo infectó, como cuando tiran un virus de un deseo de ser admirado, de ser honrado y de ser aplaudido. Y eso le pasó a los fariseos. Ellos se enamoraron del poder que tenían. Se enamoraron
de la admiración que ellos le causaban a la gente. Cuando ellos pasaban, casi que era Dios mismo pasando ahí, ¿verdad? Y hay gente que se enamora de la gloria y no la quiere soltar, ¿verdad? Y si le dicen, ay, es que mire, usted, cuando usted predica, mira, ay, le empiezan a adular. Hermano, ese es el diablo hablando. Es el diablo hablando. Porque el Señor no comparte su gloria con nadie. Y hay gente que le gusta. Y amén, hermano, gracias. Ya me lo había dicho antes alguien. El diablo, ¿va? Pues sí. Entonces, cuando nosotros nos involucramos demasiado en actividades, trabajamos mucho, tal vez hasta para el Señor, pero descuidamos la comunión, la intimidad con Dios y el estudio de la palabra, porque en la palabra está hasta las cosas que no queremos saber. Y hay cosas que parecieran contrarias al amor, pero que ahí están en la palabra, ¿verdad? Y que a veces un hermano me dijo una vez que hablaba, le gustaba mucho burlarse de la gente. Y una vez que fuimos, por alguna razón, estábamos en un estudio de casa y hablamos de la burla, y que la burla apretaba más las ataduras. Uy, no, yo voy a arrancar esa página de mi Biblia, porque no lo había visto ni lo quiero volver a ver. Era su debilidad, ¿verdad? Burlarse. Hay gente que ya lo tiene por costumbre y es un pecado. Y esta gente cayó, como muchos de nosotros podemos caer, por cumplir leyes, pero dejar la íntima comunión con Dios y el verdadero estudio de la palabra, en el orgullo, en la indiferencia y en el desprecio a los demás. Entonces, esas personas crean una falsa idea de ser justificados por méritos propios, y eso era lo que les pasaba a los fariseos. Como ellos se sabían la ley, y por eso rechazaron al Mesías, porque ellos se habían hecho su propia idea de cómo podía venir el Salvador de ellos. Ellos pensaban que iba a venir a libertarlos del poder político de los romanos y que se iba a manifestar como ellos, orgulloso, prepotente, como todo un caudillo. Nunca se imaginaron que las leyes del reino no son como las leyes de la tierra, que aquí lo que el Señor nos manda es bajar la cabeza, pero a nadie le gusta. Y fíjense que el Señor me dijo que hay una exigencia que muchos la han cumplido, y es la de perdonar, pero que lo más difícil, lo que la gente nunca hace, es pedir perdón. Y entonces entra como los fariseos buscándose excusas para no tener que pedir perdón. Ahora, miren pues, vamos a ver nuevamente la oración del fariseo. Porque mire pues, dice, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo. ¿A quién le oraba? ¿A Dios o a quién? A él mismo. Esa oración nunca iba a entrar al trono de la gracia, no estaba dirigida al Padre. Era una autoalabanza del hombre, ¿verdad? Te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Pero tenía la debilidad, tenía el grave pecado del orgullo, la autosuficiencia, ¿verdad? Él da gracias, pero no una acción de gracias. Una acción de gracias para que Dios lo guardara del tentador. Es que el Señor me dijo, no tienen idea de la fuerza que tiene un tentador. Y si ustedes no están fortalecidos, caen. Cayó el querubín, que estaba a la par de Dios, que guardaba todo lo sagrado, era querubín protector, y la maldad lo hizo caer. Es que el tentador tiene una maldad, es como quererse enfrentar a los destellos de una bomba atómica. Nadie se escapa.
Y solo el Espíritu Santo nos puede dar la fuerza para vencer al tentador, porque todos pecamos en una o en otra área. Y necesitamos que el Señor Jesús nos limpie por completo todo aquello que es receptor para que el tentador, olvídese, si hay un receptor del pasado, al tentador no le va a costar nada hacerlo caer a usted. Y a mí, ¿verdad? Entonces, el fariseo no cometía los pecados que él mismo está diciendo, pero tenía soberbia. Fíjense que la soberbia es diferente al orgullo. La soberbia es la altivez y apetito desordenado de ser preferido sobre otros. Pero el orgullo es un exceso de estimación propia. Al orgulloso no lo pueden tocar en esto porque se ofende. La ofensa es una manifestación del grave orgullo que tiene. La gente ofendida, susceptible, lo que tiene es orgullo, ¿verdad? Entonces, la soberbia, la altivez y apetito desordenado de sentirse por encima de los otros. ¿Y el orgullo? ¿Cómo dije? ¿Qué es el orgullo? Es un exceso de estimación propia. Yo valgo tanto que soy superior a cualquiera, ¿verdad? Por eso me doy el lujo de criticar, ¿verdad? Pero tanto la soberbia como el orgullo busca disimularse de siempre, ¿verdad? Entonces, creer que estamos espiritualmente mejor que cualquier otro es un grave pecado. Miren pues, el fariseo confiaba en su propia justicia. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. ¿Era malo lo que estaba haciendo? No era malo, pero él creía esas eran sus hojas de higuera, que por esa razón estaba bien con Dios, ¿verdad? Y miremos lo que nos dice Romanos 12:3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura. ¿Qué será pensar de uno con cordura? Tapar el pecado, esconderlo. ¿Qué es pensar con cordura de sí mismo? Que el pecado es grave, que nos puede llevar a la condenación eterna, que nos lleva al infierno, porque el infierno existe. Se está predicando que no existe, pero Jesús mismo habló del tormento eterno. Un pecado es grave, porque si el Señor te llama cuando estás en pecado, no te vas a salvar. O sea, eso es pensar con cordura. Quiero deshacerme de mi pecado. Si yo por tapar algo miento, yo estoy tapándome por orgullo, pero estoy desnudo delante de Dios. Y hay mucha gente que recurre a mentir como una hoja de higuera, ¿verdad? Entonces, tenemos que pensar con cordura, dice, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Ya Dios repartió la fe, la convicción de que Dios está viendo el corazón. Amén. Entonces, el error del fariseo no estaba en ayunar o diezmar. La Biblia nos habla que hay que hacerlo, pero el error de él era que no sometía ni su carne, ni su deseo de figura, que es carne, ¿verdad? No podía someter su orgullo y su soberbia. En Mateo 21:19, ahí encontramos la parábola de la higuera que solo tenía hojas. Y eso también es algo importante porque es un símbolo de Israel, de lo que Dios esperaba de ellos. Oseas 9:10 dice, como uvas en el desierto hallé a Israel, como la fruta temprana de la higuera en su principio vi a vuestros padres. O sea, como una vid y como una higuera, él vio a Abraham, que es la simiente de Israel, ¿verdad?
Pero ¿qué pasó con Israel? Dios esperaba fruto de ellos. ¿Y qué halló? Hojas. Cuando el Señor se recuerdan que se acerca a una higuera y solo encuentra hojas y no encuentra frutos, ¿verdad? El Señor me decía que esos son los que solo desean figurar. Y hay mucha gente en las congregaciones que si no lo ponen al frente, se ofende y se va. Es que no me tomaron en cuenta. ¿Qué quería? ¿Servir a Dios? El que quiere servir a Dios lo sirve en el anonimato, ¿sí o no? Pero el que quiere figurar está solo lleno de hojas. Y eso es lo que tenemos que cuidar. El Señor me decía, esa higuera representa los deseos de figurar, la gloria propia y el dominio sobre otros y tener admiración. Eso es lo que representa. Por eso Jesús ordenó que se secara. Cuando un ministro empieza a quererle robar la gloria a Dios y a figurar y hacer la estrella, se va a secar. Se va a secar porque va a venir una orden de Dios para que se seque. Y si se arrepiente puede retoñar, porque hay esperanza para el árbol que es cortado, dice la palabra. Por eso es que tenemos que pensar con cordura de nosotros mismos. Fíjense que el profeta Jeremías había anunciado lo que hizo Jesús con la higuera, y eso lo encontré en Jeremías capítulo 8 verso 13, dice: los cortaré del todo, dice Jehová, no quedarán uvas en la vid ni higos en la higuera, y se caerá la hoja, y lo que les he dado pasará de ellos. ¿A quién se refería? A Israel. Está equivocada. Es que voy atrasada, ¿qué me pasa? Ahí dice, los cortaré del todo. ¿Qué fue lo que hizo el Señor con la higuera? Que solo hojas. Era una figura del Israel de ese momento, es una figura de cualquiera de nosotros que solo queremos figurar y no tenemos la intención de ser humillados delante de Dios y de que salga todo residuo de pecado. Entonces, ahora vamos a ver al publicano. Lucas 18:13, más el publicano, dice, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Los publicanos definitivamente no eran personas buenas. ¿Ustedes saben quién eran los publicanos? Los que tenían un permiso de Roma para cobrar el impuesto a los judíos, y eran judíos ellos, no eran buenos, eran considerados malos, pero el más malo se puede llegar a arrepentir, ¿verdad? Ellos definitivamente, imagínense tener una concesión para oprimir a sus compatriotas, eran mal vistos. Por eso es que a Zaqueo nadie lo quería. Zaqueo tenía un montón de vacíos, y el Señor me lo mostró cuando tuve el sueño de los vacíos del alma, que es lo que está enseñando el pastor Julito los miércoles, los agujeros del alma. Y el Señor me dijo que él había sido muy humillado. Por eso, ojo, si usted fue humillado de pequeño, busque si no le quedaron agujeros y usted los está llenando con querer figurar y con echarle la culpa a todo el mundo de sus errores, ¿verdad? Porque esa era la raíz de Zaqueo. El Señor a mí me lo dijo, me dijo, él tenía el complejo de muy bajito, le han de haber puesto apodos, y tan es así que Zaqueo no era nombre, era apodo para los que se llamaban Zacarías. Ay, Zaqueo, ese no, Zacarías, ese es así, Zaqueo. Entonces el otro se sentía humillado, ¿verdad? Se sentía avergonzado, y cuando le dieron poder de cobrar impuestos, aquí me vengo de todos estos que me humillaron a mí, se las cobraba, ¿verdad? Pero fíjense que así como Zaqueo se arrepintió, este publicano, y eso es lo que el Señor está tratando de mostrar en esa parábola. Fíjense que eran tan pura lata que notemos lo que dice
No, esta no es, no la tengo, pero si usted tiene su Biblia, Mateo 18:17, cuando habla de que hay que hablarle al pecador, primero en privado, si no oye delante de dos personas, después en público, y dice, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. O sea que los publicanos eran súper mal vistos, pero el más malo, si se arrepiente y viene al Señor en actitud de humillación, y él dice que no se sentía digno de alzar los ojos al cielo. ¿Cómo venía? Humillado, arrepentido, que es lo que Dios espera de todos nosotros. ¿Qué más hacía el publicano? A ver, ¿quién se acuerda? Ahí, a ver, en esa versión dice, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. Era que eran despreciables, hasta por la propia iglesia. Hasta la misma Biblia, el Señor los consideraba despreciables, ¿verdad? Entonces, ¿qué era lo que él hizo? Dice, ¿qué más hacía? A ver, ¿quiénes recuerdan? Se golpeaba el pecho, ahí está. Y declaraba con su boca, porque con la boca se confiesa para salvación. Si usted solo en secreto y en escondidas hace las cosas, no va a tener el efecto que tiene cuando usted se humilla verdaderamente ante Dios o ante la persona que usted ofendió. Entonces, ¿qué debemos valorar en la actitud de esa persona? Su profesión. ¿Qué debemos de valorar en él? Su actitud, ¿verdad? El Señor espera que nos presentemos ante Él reconociendo nuestras imperfecciones. Hay gente que ya trae costumbres adquiridas de la vana manera de vivir de sus padres. Gente que miente para que le presten dinero. Gente que se hace víctima para engañar a otros. Todo eso tiene que salir de nosotros porque en eso hay pecado. Gente que miente por mentir. Yo lo vi y no lo vio. Pero quiere darle peso a la información que está dando. Yo lo vi. A mí me consta. No. ¿Verdad? Cuando uno tiene palabra firme, no tiene que adornar lo que está diciendo para que los demás le crean, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado con las actitudes porque se esconden y se esconden de nuestros ojos, pero no de los ojos de Dios. Y caer en esa actitud de soberbia es delicada. Fácil nos hacemos fariseos. Mire qué lindo lo que dice el Señor. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. ¿Cómo quiere el Señor que estemos? Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como lana blanca. ¿Valdrá la pena ese ofrecimiento de Dios? Si pensamos con cordura, vamos a entender que necesitamos ser limpiados. Amén. Que hemos hecho cosas que a Dios no le agradan, que podemos engañar a todo el mundo, pero no a Dios, ¿verdad? Y la actitud del fariseo, ¿verdad? Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis como convictos por la ley como transgresores. Ahora, ¿cómo somos justificados nosotros? A ver, alguien que me diga, ¿cómo somos justificados nosotros? Por medio de la fe de Cristo. Mire lo que dice Efesios 2, 8, 9. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Sí, esta es, ¿verdad? Pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Nadie puede decir, yo me gano el cielo porque me porto bien. Mentira.
Usted se gana el cielo porque se arrepiente. Inmediatamente después que hizo algo malo, se arrepiente, ¿verdad? Las buenas obras ya vimos que son ineficaces para nuestra salvación, pero sí tenemos que hacer buenas obras, porque son fruto de nuestro arrepentimiento. O sea que, no, yo no hago buenas obras porque vivo por fe, no. Por la misma fe y el arrepentimiento, Dios espera que hagamos buenas obras. Dice que la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. ¿Cómo va a ser manifestada las buenas obras? Probadas por el fuego. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Entonces tenemos claro que las hojas de higuera no pueden satisfacer la justicia de Dios. Pero vamos a identificar nuestras propias hojas de higuera. ¿Quieren pasar por ahí? No a muchos nos gusta, pero hay que hacerlo, ¿verdad? Entre las hojas de higuera que nosotros podemos tener es primeramente el engaño. Hay mucha gente que está engañada y nosotros a veces nos engañamos y queremos engañar a los demás tratando de convencernos de que nuestros pecados no son tan graves o que no tienen consecuencias significativas. No, es que eso no es tan malo, hay gente peor. Yo me recuerdo un Guayito invitó a un amigo a los hombres de negocios porque andaba mal, andaba engañando a su esposa y estaba atormentado porque ya quería salir de esa relación y la otra mujer no lo soltaba. Entonces Guayito le dijo, mira, te voy a llevar a un desayuno, el Señor sí te puede ayudar. Yo no, le dijo, pero el Señor sí, va, lo convenció. Y ese día da testimonio uno que hasta había matado, fíjense, y que había hecho y que no sé qué. Total que hicieron el llamado y el hombre no quiso pasar. Ay, dijo, si yo estoy re bien en comparación de todos los que pasaron a contar sus vidas tan horribles. Se estaba engañando a sí mismo, ¿verdad? Y, sí, bien engañado estaba él, ¿verdad? Y nosotros caemos en el engaño porque tratamos de convencernos, no, aquel sí es pecador, yo no, ¿verdad? O mucha gente cree que su pecado, su canita al aire no va a tener consecuencia. Y todo pecado tiene consecuencia. Toda factura, toda travesura tiene su factura, no toda factura tiene travesura. No, yo lo que iba a decir es que toda factura va a ser cobrada, ¿verdad? Y el enemigo anda tras las facturas que usted está emitiendo, ¿verdad? Para cobrárselas. Entonces, a veces nos decimos a nosotros mismos mentiras para evitar confrontar la verdad. ¿Y qué verdad tenemos que confrontar? La verdad de nuestras acciones, la verdad de nuestras reacciones y los efectos que tiene. Las justificaciones. ¿Qué es una justificación? Es una excusa, es buscar a puro tubo tener la razón de lo que hizo, tener una excusa para nuestros errores, eso es justificarse. La pobreza me justifica para robar, para endeudarme, para engañar a la gente para que me dé dinero. Eso no es así, porque tenemos un Dios que provee. Hemos oído testimonio de gente que no tenía para comer. Yo escuché en la zona 1, en unos almuerzos, ¿se recuerda, Julito, que hacíamos almuerzos? El testimonio de unos ancianos. Ellos no tenían dinero y amanecieron un día literalmente sin nada para comer. Y dice que eran hombres, hombre y mujer de fe. Y el Señor le dijo a la hermana, pon a hervir agua. Bueno, dijo, agua sí hay. ¿Se acuerda de ese testimonio? Sí. Entonces, el primer testimonio, cuando estaba hirviendo el agua, dijo, bueno, el Señor de plano va a saciar nuestro hambre y sed con agua caliente. Puso a hervir el agua. Lo primero, tocaron a la puerta.
la vecina, ay, mire, fíjese que fui al Senma y me sobró mucha verdura, aquí le trae, gloria a Dios, caldito de verduras, ¿verdad? Y fue a poner, tenía ya todo para un gran cocido, pero en lo que estaba hablando con la vecina, se le salió la perrita. Ay, Dios mío, ¿y ahora qué hacemos? Y empiezan a buscar a la perrita, de repente la perrita, con un trozón de carne que a saber de dónde lo va a sacar, le salió su caldón de res. ¿Será que ese Dios era solo para esos viejitos o nos puede ayudar a nosotros igual? Pero la gente que no, que tiene ya la costumbre de ay, llorar lástimas para que le den dinero, o de engañar, o de robar, pues acuérdense que el tentador, hay que quitar esos receptores, porque el tentador es fuerte como la bomba atómica. Miren, la justificación también es encontrar argumentos que minimicen la seriedad del pecado que hemos cometido. Ay, pero si solo fue una canita al aire. Pero es que yo tenía demasiados problemas con mi esposo y entonces por eso el que me hizo ojitos, con él me fui. En Costa Rica me contaba Guayito que se quedó sorprendido que en una congregación tuvieron un taller y la mayoría de mujeres habían engañado al esposo con la justificación de que él las había engañado primero. Es que yo tenía derecho porque él me lo hizo a mí. Así piensa el mundo, pero es una contaminación que está en el ambiente, ¿verdad? Y mucha gente se convence de que tiene razones válidas para estar en pecado. ¿Y será que el pecado es válido si te va a llevar al infierno? Sobre todo porque hay una oportunidad de salir de cualquier tipo de pecado. Entonces, las justificaciones son todos los argumentos que nosotros hacemos para convencer a la gente de que lo que hicimos estuvo bien, pero a Dios no lo podemos convencer, porque Él ya habló, Él ya dijo lo que no se tenía que hacer. Y todo lo que está en los mandamientos que el Señor dejó, solo hay 4 que se refieren a Él, al culto a Él, pero los demás se refieren a la convivencia. No robarás. ¿Qué causa el robo al que le roban? Dolor, enojo, indignación, ¿verdad? No matarás. Imagínense, ¿qué causa el que mata? Un dolor profundo, una cosa terrible, pérdidas, abarca a muchas familias, deja niños huérfanos, es una cosa terrible, que es lo que Dios quiere evitar. No mirarás, no codiciarás a la mujer de tu prójimo. ¿Qué causa el adulterio? Corazones rotos. ¿Cómo? División, seguro. Dolor, amén. En fin, esas son las justificaciones, convencernos de que tenemos razones válidas para hacer lo que hicimos. Otra hoja de higuera es la negación. A veces preferimos negar la existencia de nuestros pecados o ignorarlos por completo. Ay, yo no soy así, ¿verdad? No, eso no lo hago yo. Definitivamente así no soy, ¿verdad? Porque no nos queremos conocer y queremos enterrar nuestras faltas bajo tierra, como le pasó a Moisés, que enterró al egipcio, pero siempre hay un yo lo vi. El susto de él fue que sí lo habían visto, ¿verdad? Y nosotros tenemos que tener claro que aunque nosotros neguemos el pecado, hay alguien que sí lo está viendo, ¿verdad? Ahora, hay otra hoja de higuera, que son las obras de autosuperación. Hay gente que en lugar de abordar el pecado, quiere desviar la atención en gente que se enfoca en prosperar, en esforzarse por ser mejores personas, por cumplir más reglas, por realizar más buenas acciones,
para que su pecado, según él, se minimice, ¿verdad? Hay gente que quiere que la gente se enfoque porque lo que está buscando es aceptación y justificación ante los demás, pero ante Dios, ¿qué va a pasar? ¿Verdad? Hay gente que se pone pilas en la iglesia, sirven con una diligencia impresionante, pero no quieren dejar cierto pecado, ¿verdad? Y piensan que con eso van a agradar a Dios y mientras mejor lo hagan, más van a, pero no sueltan el pecado. Y la verdad es que es una hoja de higuera que se tiene que tirar. Lo otro son las distracciones. Hay gente que cuando está en pecado se sumerge en un montón de actividades para no tener tiempo de pensar que está haciendo mal. Entonces se va y viene y hace mil cosas o entretenimientos, ¿verdad? Una serie la agarran a las 8 de la noche y le dan las 4 de la mañana y de ahí, porque no quieren ni pensar en lo que está en otras cosas, ¿verdad? Y fíjense que hay gente que sus vidas la llenan con ocupaciones y tienen tanto ruido que no pueden oír su conciencia, porque el Espíritu Santo sí nos habla, sobre todo a los hijos, ¿verdad? A los hijos de Dios, para que nosotros sintamos la necesidad de cambiar, de dejar toda la tiniebla atrás y empezar a hacer las cosas bien caminando con el Señor, ¿verdad? Otra hoja de higuera fuertísima son las adicciones. Hay personas que sienten tal culpa porque pecaron que se van a refugiar en el trago. Imagínense, otro pecado más a la lista, ¿verdad? Y peor aún, a la droga, ¿verdad? Y lo que quieren es amortiguar ese dolor que sienten de la culpa, de que se equivocaron, ¿verdad? Pero ¿qué hacen las adicciones? Solo los mantienen atrapados en un círculo vicioso. Es que el diablo la sabe hacer. Él fue el inventor de las hojas de higuera. ¿De dónde creen ustedes que le vino la inspiración a Adán y a Eva para hacerse delantales? Ni siquiera los cubrían de atrás. Eran solo delantales, eran fachadas. Las hojas de higuera son fachadas que no valen en absoluto delante de Dios. ¿Y qué tuvo que hacer Dios? Eso es lo más lindo. Dice que Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Qué tuvo que hacer el Señor? Sacrificar animales, derramar sangre. Lo más probable es que haya sacrificado corderos, ¿verdad? Como símbolo del cordero sin mancha, que es el único que nos puede cubrir de pecado. Usted le puede cubrir el pecado a su mejor amiga y su mejor amiga se la va a cubrir a usted, pero ¿quién le va a cubrir delante de Dios su pecado? Solo el arrepentimiento y la sangre del cordero. Cuando viene, lo lava. Es que si pudiéramos ver la esfera espiritual, veríamos lo que produce el arrepentimiento. El reconocer su culpa, ¿verdad? Ay, fulanito de tal no me habla. ¿Por qué le hiciste? Algo le tuviste que haber hecho para que no te hable. Y eso es lo que la gente no quiere reconocer. Ay, no sé, yo creo que nada. Está loco. Pela cables, ¿verdad? Necesitamos que el Señor sea el que nos cubra. Y solo a través de la gracia y el perdón de Jesucristo nosotros podemos ser justificados delante de Dios. Entonces, todos nosotros necesitamos buscar integridad en Dios. Mire lo que dice Filipenses 3:9. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. ¿Qué justicia necesita usted? La justicia que es de Dios. Qué buenos somos para señalar a los demás. Es que esa farisea, ¿cómo predica? Pero es pecadora. Y tú, si ya estás pecando, o estás juzgando. O sea, todos estamos de una manera u otra expuestos a pecar, ¿verdad? Entonces, ¿será suficiente la justicia de Dios para cubrir nuestros pecados? Sí.
eso sí, ¿verdad? Cuando nosotros somos cubiertos, entonces satisfacemos la justicia divina. Y el enemigo no tiene más que perder derechos con alguien que sí se arrepiente. Entonces, nosotros necesitamos una verdadera humillación ante Él y, si es necesario, ante los demás. Es fácil. Ay, yo suelto perdón a la distancia, en mi casa, perdono a fulanito, perdono a menganito, pero te has atrevido a ir con el fulanito y el menganito que tiene algo contra ti. Pues te digo la mala noticia, que esa es la dimensión en la que el Señor nos va a entrar en este tiempo, en la de que tenemos que ir a ponernos a cuentas, porque si Él viene y tú todavía tienes algo contra ti, te puedes quedar. Se te cierra la puerta como las insensatas. Tenemos que dejar de confiar en nuestras propias hojas de higuera para que el enemigo y todos los poderosos entes de las tinieblas que hemos estado estudiando pierdan todo derecho. Es que ellos saben, ellos buscan, como ellos provocan, el tentador te provocó. Entonces es el primer testigo de que hay un receptor de las tinieblas en tu vida, porque sabe que caíste. Entonces vamos a orar para que el Espíritu Santo realmente, no como una rutina, no como algo que es parte del servicio, como una experiencia en Dios, que sea una necesidad hoy de que el Señor te muestre tu conciencia, te muestre tus pecados, que te muestre tu corazón. Tal vez te vas a quedar asustado de lo que el Señor te puede mostrar. Los voy a invitar a que cierren sus ojos. Rafa, me apoya, por favor. No piense en el pecado de su vecino. No piense en el pecado del que no vino. No piense qué bueno que están conectados fulano y mengano porque les está cayendo. No. Piense en lo que Dios sabe que hay en su interior. Padre, tú conoces mi corazón. Nadie mejor que tú. Tus ojos penetrantes lo ven todo, Señor. Y yo te pido en esta hora, por favor, Señor, que venga tu Espíritu Santo, ese espíritu de metanoia, que es el único que puede convencernos. No tenemos justificación para pensar mal, para hablar irónicamente, sarcásticamente de otras personas. En el nombre de Jesús, Padre, venimos delante de ti, reconociendo que hemos pecado contra ti y que tú quieres hacer borrón y cuenta nueva. Mucha mentira, me dice el Señor. Suelta las mentiras que por tapar errores has declarado. Suéltalas, porque el enemigo está pidiendo permiso para atacar tu vida a causa de la mentira. Gracias, Señor, por tu advertencia. Te pedimos perdón y te pido que desarraigues de nosotros el pecado más grande que entró, que da lugar a muchos otros pecados, la mentira, Señor. Tu misma palabra nos muestra que el diablo es mentiroso desde el principio. Y cuando nosotros tenemos mentira en nuestro corazón y en nuestra boca, tenemos naturaleza del diablo, que el diablo adquiere derecho sobre nuestra vida. En el nombre de Jesús, diga a viva voz para no avergonzar a nadie. Todos, yo renuncio en el nombre de Jesús a toda mentira que se ha escondido en mi corazón, que yo la saco como una defensa de mi imagen. Renuncio a esa mentira en el nombre de Jesús. Padre, establécenos en la verdad que se llama Jesucristo. Que aunque duela, aunque perdamos imagen ante los demás, podamos caminar en verdad, Señor. Señor, nos duele en el corazón no valorar tu sangre preciosa derramada en la cruz.
Padre, quítanos todo juicio que se está peleando en los tribunales celestiales a causa de los pecados que hemos tratado de tapar. Señor, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo, como se movía sobre las aguas, pueda moverse. El Señor me dice que muchos de nosotros recibimos liberación, pero a causa de las hojas de higuera, el enemigo regresa con 7 peores. Padre, renunciamos a todo lo que le da derecho al enemigo de venir a nuestra vida, atacarnos con problemas, atacarnos con enfermedad, con escasez. Hay mucha bendición que está pendiente de llegar, pero a causa del pecado es detenida. Padre, ayúdanos, pídale ayuda del cielo, dígale: Señor, yo solo no puedo, Señor, necesito de tu ayuda. Hay un espíritu de autovíctima que también me dice el Señor que tienen que renunciar a eso. Padre, en el nombre de Jesús, yo renuncio a todo espíritu de autocompasión, de autovíctima. No soy víctima, porque víctima solo hubo una: el Señor Jesucristo, que sin pecado fue llevado a la cruz. Nosotros no somos víctimas porque hemos pecado también. Renuncio a todo espíritu de autocompasión o autovíctima. Renuncia. Hay personas que se hacen la víctima para mantener la atención de los que están a su alrededor. Renuncia a eso, es pecado. Gracias, Espíritu Santo, te estás moviendo sobre las aguas. Ahí donde el enemigo puso caos, tú viniste a poner orden, Señor, y es lo que quieres hacer en tu pueblo, poner orden para que la liberación sea efectiva, para que el diablo encuentre puertas cerradas a sus maniobras, a sus astucias. Señor, te pedimos perdón. Nos reconocemos pecadores en esta mañana y pedimos que tu sangre preciosa nos limpie de todo pecado. Límpianos de todo pecado. Por favor, Señor. Clamamos misericordia, sé propicio a nosotros pecadores, Señor. No por estar en la iglesia somos mejor que los que están en el mundo. Señor, te pido tu misericordia para todos aquellos que son tuyos y no han entendido que el pecado los tiene separados por completo de ti, que los tiene en tinieblas, Padre. Comience a clamar por los que usted sabe que no conocen al Señor, que no le han dado importancia al pecado, que creen que no pasa nada, que no tiene consecuencias sobre sus generaciones. Empiece a clamarle al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos por aquellos que amamos, Señor, y aún por los que no conocemos, que están alejados de ti, Señor. No conocemos el momento, el tiempo en que vas a venir y en el que nos vas a llamar y nos vas a tomar cuentas, Padre. Ayúdanos a estar a cuentas contigo todos los días, Señor, de nuestra vida. Señor, no vale la pena muchas cosas. A veces peleamos por bienes de la tierra. Ponemos la mira en las cosas de la tierra y no en las del cielo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Verdaderamente, mis amados hermanos, esto es como prácticamente lavarse, quitarse toda obra de inmundicia. En el libro de Hebreos capítulo 6, verso 3, habla acerca de cómo nosotros debemos de renunciar ya a las obras muertas en nuestra vida. Y las obras muertas pues se mantienen tapadas con este tipo de hojas. Yo le doy gracias al Señor por esta palabra que ha venido a abrirnos los ojos, a hacer que nosotros nos demos cuenta de que hay muchas cosas que tenemos que
seguir tratando en el Señor. Por eso la palabra dice, el que cree que está limpio, límpiese más. El que esté santo, santifíquese más. Así que gracias le damos al Señor por su palabra. Solo para una cosa que me quedó en el espíritu cuando la pastora hablaba acerca del adulterio. La razón por la cual las mujeres, en este caso de Costa Rica, ¿verdad? Cayeron en ese tipo de adulterio como una revancha, es porque es la consecuencia que la iglesia no ha entendido, que cuando se da un adulterio dentro del hogar, no importa quién lo haya provocado, si el hombre o la mujer, es el matrimonio el que se tiene que ministrar para limpiar, para erradicar el adulterio. Si el hombre cometió el adulterio, el hombre viene, el Señor lo redarguye, se mete a su proceso de liberación, de restauración, pero la semilla quedó contaminada, contaminando a la esposa. Y es lo que cuesta hacer entender, o que la persona entienda la obra que el Espíritu Santo le está requiriendo, porque dice la otra parte, ¿y yo por qué me voy a ministrar si yo no he cometido pecado? Pero fue contaminada, porque son una sola carne. Y entonces ahí es donde el enemigo siempre saca su ventaja, y por lo tanto, mis amados hermanos, esa es la razón. Dios nos libre del adulterio en el matrimonio, pero así es como se debe de erradicar, ¿verdad? Así que vamos a ponernos en pie, mis amados hermanos, vamos a darle gracias al Señor. Gracias, Señor, porque eres bueno, Señor. Gracias porque nos amas y nos muestras tu bondad. Nos muestras, Señor, cuánto es lo que nosotros debemos de caminar todavía para que ese día en el que tú vengas, mi Dios bendito, podamos ser encontrados aceptos delante de ti, Señor. La iglesia está en una carrera, Señor, emocionalista. Ciertamente tú vienes, mi Dios, pero tú vas a venir en medio de un conflicto, Señor. Vas a venir, Padre Santo, en medio del conflicto de la ira de Satanás contra tu pueblo y contra tu iglesia, Señor. Y solo aquel, Señor, que esté en la calidad que tú requieres que esté en sus vestiduras, será tomado por ti, Señor, para recibirte en el cielo, salir a tu encuentro, para regresar, Señor, a implementar el día de la ira del Señor en contra de aquellos que se levantaron contra ti, Señor, y contra tu iglesia, Señor. Pero este es el tiempo de preparación, Señor, y te damos gracias por esa palabra de preparación que trajiste a tu pueblo en este día. Hoy vengo a tomar autoridad para que ninguna ave del cielo, ninguna ave inmunda, Señor, se robe la semilla que tú lanzaste en esta mañana. Que esa semilla, Señor, penetre en la tierra firme que es el corazón de mis hermanos. Hoy, Señor, que sea cubierta con la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y que la cobertura que nos da tu Espíritu Santo no permita que esa semilla sea robada, Padre. Para ello, Señor, yo envío a este pueblo bendiciéndolo con la bendición del Padre, con la bendición del Hijo, con la bendición del Espíritu Santo, y este pueblo gozosamente dice amén. Dele una ofrenda de palmas al que vive, al que reina por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Allá en casa, bendiciones para todos. Recuérdense inscribirse para el seminario, mis amados hermanos. Lo pueden hacer a través del WhatsApp, ya sea con la pastora o con su servidor. Bendiciones para todos. A los servidores que vengan un momentito.
es un cántico nuevo, este es un cántico nuevo, este es un cántico nuevo a nuestro Dios y Rey. Unamos nuestras voces en amor a Él, unidos en justicia y en verdad, por el amor que hay entre nosotros, por el amor nos reconocerán, por el amor que hay entre nosotros, por el amor nos reconocerán, como el Padre y el Hijo uno son, unidos en el Espíritu Santo, unidos en el Espíritu de Dios, unidos en el Espíritu Santo, unidos en el Espíritu de Dios. Este es un cántico nuevo, este es un cántico nuevo, este es un cántico nuevo a nuestro Dios y Rey. Este es un cántico nuevo, este es un cántico nuevo, este es un cántico nuevo a nuestro Dios y Rey. Unamos nuestras voces en amor a Él, unidos en justicia y en verdad, por el amor que hay entre nosotros, por el amor nos reconocerán, por el amor que hay entre nosotros, por el amor nos reconocerán, como el Padre y el Hijo uno son, unidos en el Espíritu Santo, unidos en el Espíritu de Dios, unidos en el Espíritu Santo, unidos en el Espíritu de Dios.